esté hablando al corazón de cada uno de nosotros, porque en últimas el objetivo que tenemos en la congregación es de reunirnos a conocer más de Dios, y más que una celebración, porque hoy es la celebración del Día de los Padres, es celebrar la vida que Dios nos ha dado y que tenemos un buen Padre. Y quiero invitarle en esta tarde que por favor me acompañe al Evangelio de San Lucas, el capítulo 8. Le invito a que se ponga en pie. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, hoy vamos a leer los versículos del 40 al 56. Y quiero pedirle a los niños que por favor salgan a su clase. Isabela, por favor, para que acompañes a Juan Pablo, muchas gracias. Y Emily, si nos puede acompañar también. ¿Estamos todos ahí? Evangelio de San Lucas, capítulo 8, y desde el versículo 40. Dice la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Padre, en esta tarde estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos en tu casa. Hoy te pido, Señor, que yo sea instrumento útil en tus manos para compartir las buenas nuevas a mis hermanos, y que ellos reciban esta palabra con alegría y gozo de corazón, que esta semilla caiga en tierra fértil, tierra que lleva fruto y fruto en abundancia. Hoy te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle a que se siente. Y en esta tarde quiero compartir una reflexión con usted acerca del Padre que necesitamos hoy. Y vemos cómo nuestra sociedad está tan descompuesta hoy día. Vemos cómo el entorno está siendo afectado, y en lo general los papás no están teniendo responsabilidad con sus hijos y le dan ese lugar a las mamás. Y nosotros las mujeres somos esforzadas y valientes y decimos que todo lo podemos hacer, y mejor dicho, nos llenamos de ánimo
veces ha predicado mi esposo, nosotros podemos asumir ese rol, pero definitivamente el rol del padre y el rol del hombre en la familia es necesario. Y es necesario, ¿por qué? Porque genera en nosotros frustración el hecho de tener que hacer algo para lo que no fuimos diseñadas. Genera mucho dolor y a veces hay amargura en los corazones. Y los papás, ¿qué hacen? Simplemente dejan la responsabilidad en la mamá, y la mamá somos como los pollitos, como los pajaritos también. Hace unos días estábamos sentados con mi esposo y con Virgen y Emily y estábamos mirando, había un nido en la parte alta y había tres pajaritos y la pajarita salía volando, iba y cogía sus animalitos. Yo le dije, eran gusanos, y me dice mi esposo, ¿y cómo sabía que era un gusano si ni siquiera se alcanza a ver? Le dije, bueno, pero le traía comida. Entonces ella iba, volaba y abría bien sus alitas cuando estaba buscando la comida, y luego se devolvía y subió por allá y los tres pajaritos abrían su piquito y ya les iba dando comida. Y eso es lo que nosotros como mamás hacemos. Nosotras tratamos de proteger a nuestros hijos de todas las cosas, pero definitivamente el rol del papá es fundamental. Y Dios es un buen padre, Dios es nuestro padre, Dios es el que ha dispuesto todas las cosas para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarlos a que todos podamos reflexionar en ese padre que se necesita hoy en día. Constantemente nuestra sociedad dice que las mujeres somos más, y con la revolución femenina y con la libertad de todo, las mujeres estamos más empoderadas, como les decía hace un momento, somos las más valientes, y ha hecho el sistema que la mujer se vea como más importante, pero realmente el padre tiene que estar en el rol correcto. Y leía la historia de un pastor que precisamente hablaba sobre ese rol del papá. Y llegaron a una reunión de jóvenes y este pastor decía, bueno, y le preguntó a los muchachos, ¿quiénes quieren una esposa como su mamá? Y todos, yo quiero una como mi mamá. Y luego le preguntaron a las muchachas, perdón, ¿ustedes quieren un esposo como sus papás? Y todas las muchachas guardaron silencio. Y el auditorio quedó completamente callado. Y es precisamente porque los papás no están asumiendo esa responsabilidad de ser verdaderamente padres. Vivimos en un tiempo donde la figura paterna se requiere porque las crisis en las familias son cada día más latentes. ¿Y por qué son tan latentes? Porque definitivamente uno complementa al otro. El papá complementa a la mamá y la mamá complementa al papá, y ahí hay un equilibrio en todas las cosas. Pero cuando la relación está desequilibrada, ¿qué pasa? Que vienen todos los conflictos emocionales, vienen los conflictos a nivel social y tantas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, porque el mundo cada día está peor. Si nos damos cuenta, la descomposición en nuestra sociedad es bastante grande en estos días. Y estamos viendo en esta lectura un hombre llamado Jairo. Y Jairo quiero tomarlo hoy como referente de esa clase de papás que debería haber en nuestra sociedad. Es un hombre que nos enseña muchas cosas a través de su vida y nos enseña mucho a través de este pasaje bíblico. Y lo primero que podemos ver es que era un padre con conciencia de familia. ¿Y por qué tenía esa conciencia de familia? Porque a él no le importó nada más, él tenía una posición de privilegio. Leemos ahí en el versículo 41, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. ¿Y qué hacía el principal de la sinagoga? O sea, no era cualquier personaje dentro de la sociedad judía. El principal de la sinagoga era la persona que estaba encargado de velar que todo estuviera bien, que el culto saliera bien, que la reunión estuviera bien, que los que iban a servir estuvieran a tiempo para estar sirviendo. Era también el que presidía la reunión o la junta de ancianos, era consejero dentro de la iglesia, organizaba todo lo que tenía que ver con la sinagoga. Y dése cuenta que lo primero que él hace es que va al lugar más importante en ese momento, que era la presencia de Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía un problema, y el problema era
que su hija estaba muriéndose, que su hija estaba en mala condición. ¿Y cuántas veces los papás dicen, ay no, esa es su responsabilidad, mi hija, vaya usted, lleve al niño al hospital, cuídelo usted, hágale los remedios, déle el jarabe? En mi casa, cuando estamos enfermos, el que siempre hace todas las cosas es mi esposo. El que hay que tomar el agüita de no sé qué, venga, le preparo tal cosa, venga, les damos, y él está muy pendiente de esas cosas. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que el papá, y en este caso Jairo, tenía una prioridad, su familia. No le importó todo lo que tenía que hacer, sino que buscó esa presencia de Dios. Y muchos de nosotros, o muchos padres, no son conscientes de las enfermedades que además tienen sus hijos. Él estaba hablando de un tema específico y era una enfermedad física, su hija estaba muriendo, pero muchas veces no se tiene en cuenta que hay otro tipo de enfermedades, como las enfermedades espirituales, como las enfermedades emocionales, como las enfermedades sociales, como todo lo que está pasando alrededor de este mundo. Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice lo siguiente. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6. Dice, en la parte final nos dice, y mi viña, que era mía, no la guardé. Entonces aquí nos habla Salomón de que él estaba entretenido en otras cosas. Él estaba en la parte final de ese versículo 6. Y mi viña, que era mía, no la guardé. Él estaba en otras cosas. Él no estaba preocupado por lo que le pertenecía, sino estaba preocupado por su trabajo, por otras situaciones. Y si lo traemos al día de hoy, la mayoría de los hombres está pensando en trabajito, 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 y si le queda tiempo, trabajito también. Lo que yo pueda hacer para tener más en lo material. Pero realmente nuestros hijos necesitan esas cosas morales y espirituales. Alguna vez escuché a alguien que decía que los niños o las personas cuando crecemos no nos acordamos realmente de todo lo que nos dieron nuestros padres, sino los momentos en que ellos compartieron con nosotros. Y yo, en lo personal, los que me conocen más de cerca saben que yo tengo un fuerte apego con mi papá. Y es precisamente por las cosas que él sembró conmigo cuando yo era pequeña. Yo no olvido, por ejemplo, que él todas las noches sagradamente llegaba a ponerme la pijama. Y entonces él tenía un método para hacerme reír, a que por la manga del pantalón, por la parte de abajo, metía su mano y alaba mi pie. Y empezábamos a reírnos y yo trataba de esconder el pie para no ponérmelo, pero él siempre estaba poniéndome la pijama. Y luego que terminaba de vestirme o de ponerme la pijama, orábamos los dos. Me daba la manita y entre los dos orábamos. Era la persona que todas las mañanas me preparaba mi desayuno, me peinaba, y por eso él me enseñó que los pelitos nunca tenían que quedar así suelticos. Y yo tengo esa bendita costumbre, yo me veo un pelo medio suelto por ahí, tengo que ponerme laca porque no me gusta que se me vean los pelos levantados. Igual lo que le escribió en mi corazón y son cosas que yo no olvido. Y esas cosas, más que lo material, más que lo que él pudo haberme dado, eso quedó escrito en mi corazón y yo nunca olvido eso que él hizo por mí. Entonces yo les invito a que podamos reflexionar en qué estamos haciendo. ¿Qué están haciendo ustedes como padres? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como miembros de una familia? ¿Estamos enfocados en lo de afuera o realmente nos vamos a enfocar en lo de adentro? No podemos seguir cuidando la viña o las cosas que están afuera cuando tenemos que realmente cultivar lo que está dentro de nosotros. El segundo tema es que él es un padre que sabía dónde ir en el momento de crisis. Y lo vemos ahí en Lucas capítulo 8, versículo 41, y nos dice allí que él, ya habíamos leído la parte inicial donde dice que era el principal de la sinagoga, y dice que postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y entonces, ¿qué podemos ver a través de esas pequeñas frases en este versículo? Que él fue y buscó la fuente correcta. Él fue y buscó a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida vamos a buscar en otras partes? Vamos a buscar el apoyo de las personas. Vamos a buscar una respuesta en otro
otros seres humanos con los que buscamos de pronto solidaridad o afinidad con nuestra situación. Pero aquí vemos que este hombre, que tenía todo el poder, porque como les expliqué hace un momento, era el principal de la sinagoga, tenía todo el poder para ir a buscar a cualquier médico, a cualquiera de los que estaban en esa sociedad, y él tomó la decisión de buscar a la persona correcta, y esa persona correcta era Jesús. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud, buscar la persona correcta en estos momentos de dificultad. Lo otro que podemos ver ahí en ese versículo es que Jairo fue de la forma correcta. No solo buscó a la persona correcta, sino que fue de la forma correcta. Y vemos allí en ese mismo versículo que una vez llegó a donde Jesús, dice, postrándose a los pies de Jesús. ¿El qué hizo? Se inclinó delante de Jesús. ¿Usted se imagina una persona con el poder que Jairo tenía dentro de la sociedad postrándose delante de una persona que no tenía tanto poder, o que no estaba, si lo miramos socialmente, no estaba como a su misma altura? Pero él reconoció que Jesús era mucho más grande que él, que lo que Jesús tenía en su vida tan grande que realmente necesitaba postrarse. ¿Y qué hizo él? Entonces se hincó delante de la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces usted y yo no tenemos esa actitud? ¿Cuántas veces usted y yo simplemente decimos, ahí está Dios, ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo, y lo despreciamos, lo desechamos? Y tomamos una actitud que se centra más en el yo que realmente en él. Y nosotros tenemos que tener una posición totalmente diferente y entender que es Dios el que hace las cosas y que nosotros tenemos que postrarnos delante de la presencia del Señor. Usted y yo estamos invitados todos los días a reconocer que Él es más grande que nosotros. Como muchas veces nos ha enseñado mi esposo, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero usted y yo sin Dios no somos nada. Y Jairo nos muestra precisamente esto, que él podía tener todas las posesiones materiales, podía tener todos los títulos que usted quisiera, podía tener un reconocimiento dentro de la sociedad, pero eso no le sirvió de nada porque necesitó postrarse delante del que todo lo puede. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos todos los días. Y definitivamente él tuvo otra posición allí, y es que buscó a Dios de la manera correcta. Y dice allí que no solo se postró, sino que le rogaba que entrase en su casa. Y cuando usted está haciendo un ruego, ¿qué es? O sea, es un pedido que sale de lo profundo de su corazón. Usted no ruega, ay, me hace el favor, ay, es que me puedes ayudar. Eso no es un rogar. Cuando usted está rogando, usted dice, mire, necesito que me ayude, necesito que por favor usted me colabore en esta situación tan difícil que estoy enfrentando, necesito por favor de su ayuda. Eso es un rogar, es un estar dentro de sí pidiendo por favor, si usted no me ayuda, yo no voy a poder hacer eso. Y muchas veces el lugar donde más común es ver ese tipo de ruegos es usualmente en los hospitales. Cuando una persona está muy enferma, lo primero que pide es, por favor, atiéndanme rápido, atiéndanme, denme algo para el dolor, me siento mal, por favor, ayúdenme. Y en los hospitales sí que es evidente eso. Y cuando estamos en momentos difíciles, tenemos esa misma actitud, pero no con Dios. No le rogamos a Dios, y Dios quiere que usted y yo le roguemos a Él. Podemos ver esas 4 características en Jairo, que él buscó al que necesitaba buscar, que lo hizo de la forma correcta, que lo hizo de la manera correcta, y lo más importante es que no le importó quién era él dentro de la sociedad. Y él nos enseña también otras cosas, y quiero que usted tenga en mente el ejemplo que él también nos da. Y lo primero de ello es que no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos temor de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nos da no temor de respeto, no es ese temor de reverencia delante de Dios, sino es un temor de miedo. Porque todos hemos fallado acá, ¿o quién no ha fallado? De pronto aquí el único que no ha fallado hasta el día de hoy se llama Lío. Es el único que hasta el día de hoy no ha fallado. Pero
me va a acercar a Dios? Y viene también el tema de la tradición y de la religiosidad, que siempre nos enseña que Dios nos va, mejor dicho, a tumbar la cabeza, nos va a acabar porque somos malos, malditos pecadores y, mejor dicho, estamos perdidos. Y puede que sí estuviéramos en esa condición antes, pero el hecho es que Dios vino, o Jesús más bien, a cumplir las escrituras y a darle vida a los que estaban muertos. Jesús también vino por enfermos y no por sanos. Y creo que todos estábamos enfermos y nuestra más grande enfermedad era el pecado. La más grande enfermedad que tiene el ser humano es el pecado que lo tiene apartado de Dios. Y entonces muchas veces las personas no venimos delante de la presencia del Señor por ese temor, por ese miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me va a recibir Dios? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a hacer Él después de que yo venga a su presencia? Pero tenemos un Padre tan bueno y tan amoroso que nos trae a su presencia con lazos de amor. Entonces no podemos tener miedo y tampoco vergüenza, porque la vergüenza no nos deja acercarnos al Señor. Y hemos leído en estos versículos anteriores, y vamos a leer también el 42, que no le importó venir a la presencia del Señor. Y vamos en la parte final, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y vemos que él no tuvo vergüenza de ir a buscar a Dios, de ir a buscar a Jesús. Él no tuvo ningún temor ni ninguna vergüenza. Era tanta su necesidad de que su hijita fuera sanada, que no le importó nada ni nadie, no le importó ni el que dirán. Porque imagínense cómo se habrá levantado la sociedad en ese momento. Ay, miren, Jairo, el principal de la sinagoga, y postrándose delante de ese tal Jesús, dejando a un lado todo lo que les fue a rogarle. Pero él nos muestra que no le importa lo que la gente va a decir, no le importa ni la vergüenza que pudiera enfrentar en ese momento. Y creo que todos nosotros necesitamos tener una actitud de esa manera, no importarnos el que dirán, no tener vergüenza de decir que amamos a Dios y que queremos estar en su presencia, porque la sociedad cada día más nos quiere apartar de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La sociedad siempre nos está diciendo los religiositos, los aleluyas, y yo les he contado, yo vuelvo a contarlo para los que no lo saben, yo no quería a los cristianos, tenía una pésima experiencia con ellos, eran bien difíciles los que yo había conocido, obviamente. Y recuerdo mucho que yo me burlaba de ellos todo el tiempo. Tenía una compañera en la oficina que cada vez que me la encontraba en el baño, era seguido que me encontraba con esta mujer, me decía, ingeniera, Cristo la ama. Y yo me la miraba, ay, sí señora, muchas gracias, muy amable. Eso me lo han dicho muchas veces. Y así seguía, perseveró mucho tiempo y yo cada vez que me la encontraba me decía lo mismo. Yo un día le dije, ¿sabe qué? O sea, dígame una frase diferente, ya me tiene aburrida, me tiene harto. Ustedes los cristianos no saben decir otra cosa. Diga algo diferente. Y la mujer aún así siguió y cada vez Dios ponía a alguien en mi camino para que me hablara de Cristo. Y yo decía, no, yo eso no lo voy a hacer. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la sociedad? Y recuerdo muy bien que ya cuando acepté al Señor y empezó mi esposo a evangelizarme y nos íbamos a casar, mi papá es muy amigo de un jesuita en Colombia que es muy prestigioso en el país. Casó a reinas famosas, gente muy famosa en el país, y él me conoció a mí desde muy niña. Y él siempre ha dicho, yo voy a casar a Lisita cuando se case, cuando voy a casarla cuando tome la decisión. Y yo me acuerdo que Pedro me dijo, ni se le ocurra, nosotros somos cristianos y nos vamos a casar por nuestra creencia y vamos a hacerlo. Yo, ¿cómo le voy a decir al cura? ¿Cómo le digo yo al cura que no? Pedro me dijo, pues diciéndole, hija, tiene que decirle, no, yo con qué le salgo, no, y ahora ¿cómo le voy a decir que me voy a casar por lo cristiano con un pastor? Imagínense el medio rollo en el que yo estaba metida. Y gracias a Dios tengo un hombre que me empuja más bien. A veces la valentía que tengo se me apaga, se
sigo a Cristo y que realmente tengo la convicción no de una religión, no de un rito, sino un Dios que realmente está vivo. Y yo los invito a que podamos pensar en eso. ¿Tenemos vergüenza? ¿Tenemos miedo de la sociedad? ¿Tenemos miedo de lo que dirá la gente? Tenemos un referente de un hombre que estaba en una posición de privilegio mucho más alta que la que usted y yo podamos tener en esta sociedad. Y no le importó despojarse de quién era él. Lo segundo, en ese tipo de ejemplo que nos da Jairo, es la responsabilidad que él tiene. Y lo vemos ahí en ese versículo 42, cuando él entiende que tiene una responsabilidad con su hija. Y muchas veces pensamos que la responsabilidad es solamente en lo material, pero esta responsabilidad que él entendió que tenía con esa hija trascendía de lo material, trascendía de las cosas que podía tener la niña. Iba al punto de que ella necesitaba no solamente estar en la presencia del que todo lo podía, sino que también necesitaba salvación. El Evangelio de San Marcos, que es un texto paralelo a este Evangelio de San Lucas capítulo 8 que estamos leyendo, en Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 23, ahí usted puede leerlo completo si quiere comparar lo que hablan los dos autores. Él nos habla, este pasaje que vamos a leer, estos versículos, nos hablan en el versículo 23 exactamente dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué nos muestra aquí el Evangelio de San Marcos? Que él entiende esa responsabilidad para que su hija fuera salva, que es lo más importante por lo que ustedes y yo debemos orar por nuestros hijos, por salvación. De nada sirve que la gente tenga cosas si se va a ir a una eternidad sin Cristo. De nada sirve que tengamos casa, carro, lo mejor de lo mejor en lo material, si nuestras almas se están perdiendo, si nuestros hijos se están perdiendo. De nada nos sirve tener las cosas, porque van a pasar una eternidad sin Cristo. Y es una buena oportunidad para tomar ese ejemplo de la responsabilidad que tenía Jairo. Él era responsable de no solo las cosas materiales, sino de la parte espiritual de su casa. Y esa es la responsabilidad que debe tener cada hombre en sus hogares. Muchas veces, como les decía en un comienzo, la responsabilidad se ha delegado en la mujer. Entonces, sea usted, mi hija, la que ore. Sea usted la que enseña a los niños. Sea usted la que le comparte la Biblia. Sea usted la que hace todo. Y mira uno por lo general hombres que ni siquiera les importa traer a su presencia a la familia y unirla para buscar de Dios. Y después cuando los muchachos se están perdiendo, pegan el grito, ¿por qué mis hijos se están perdiendo? ¿Y por qué se están perdiendo? Porque los papás no entienden la responsabilidad de buscar salvación en la presencia de Dios para sus hijos. No son hombres que se levantan a reclamar, a interceder por sus hijos. Son hombres que están pasando su vida y enfocados en sus deleites y en lo que ellos quieren hacer y tener. Entonces debemos tener en mente, tener siempre presente esa responsabilidad. Ahora, si no tenemos un esposo al lado, pues nos va a tocar asumir el reto a las mujeres, ¿no? Y es difícil, como se lo decía hace un momento, es difícil, pero nosotros también tenemos que interceder por ellos. Lo otro que nos enseña Jairo en este pasaje y que me llama mucho la atención es que cuando ya él se postra delante de la presencia de Jesús, le expone su situación, habla de su problema que pasa, que Jesús empieza a caminar y aparece la mujer del flujo de sangre. La niña está en crisis, la niña se está muriendo. Imagínese usted este panorama, no tienen carro, no tienen ningún medio de transporte más que sus pies, van camino a la casa y se reúne un montón de gente ahí. Y aquí Jairo nos enseña otra cosa, y es la paciencia. Y qué terrible en nuestra sociedad es tener paciencia, ¿no? Y más en este país uno se acostumbra a que todo es rapidito, todo, usted va
maneja rápido, compra rápido, va enfocado rapidito. El banco, usted llega al banco y si no quiere hacer la fila, entonces pasa por el autocarro, autobanco, pasa por ahí rapidito. La comida es más rápida, McDonald's pide aquí y ahí no pasan 2 minutos y ya está al otro lado en la ventanilla la comida. Y nos hemos acostumbrado en este sistema a estar haciendo las cosas muy rápidamente. Y este hombre aquí nos muestra paciencia. Usted póngase en el lugar de este hombre. Su hija se está muriendo, está en un momento de crisis, va y busca al que todo lo puede, va y busca al que tiene la respuesta para su problema y se encuentra con este gran obstáculo. Yo creo que muchos de nosotros tal vez hubiéramos tomado la decisión de que, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo pidiéndole a Dios que me ayude? ¿Para qué? O sea, definitivamente ya como que todo está tan difícil, todo está tan oscuro, todo está tan adverso. ¿Para qué continuar en esta situación? La multitud se puso en medio de ellos. La mujer con el flujo de sangre. Jesús diciendo, alguien me tocó, o sea, como que, a ver, o sea, todo está en mi contra. Todo estaba en contra de que él fuera a la casa de Jairo. Adicionalmente, los discípulos le dicen, a ver, Jesús, hay una multitud. Están apretándolo. A ver, ¿cómo se le ocurre a usted decir quién me tocó? Y muchas veces nosotros decimos, pero es que íbamos tan bien, todas las cosas iban bien, todo iba funcionando bien, y viene un obstáculo en nuestras vidas. Adicionalmente, Jesús dice, pues, ¿ahora qué va a pasar con todo esto? Espérese un momentico, a ver, aparezca la mujer o la persona que me tocó. Y en ese momento yo me ponía a pensar en la situación de este hombre. Qué tristeza y qué desconsuelo cuando llegan y le dicen, ¿sabe qué? Deje quieto al maestro porque su hija ya se murió. Y yo creo que si nos hubiera pasado eso a nosotros, dejaríamos a un lado la fe en el Señor. Diríamos definitivamente, Dios no llegó a tiempo, Dios no me respondió, Dios no vio las cosas. Y en lo personal, cuando yo estuve atravesando el tema del cáncer en Colombia, que se me complicaron tantas las cosas y que me vi tan mal que pensé que realmente no iba a salir con vida, vino amargura a mi corazón y vino mucha tristeza. Me sentía bastante sola, además mi esposo y mi hijo estaban acá, yo estaba con mis papás y con mi hermana, y aunque tenía el apoyo de ellos, la soledad era muy grande, la desesperanza de ver cómo estaba atravesando esa condición. Y recuerdo que duré tal vez un mes que yo no quería saber nada de nadie, escasamente hablaba con Pedro y con el niño, pero no quería hablar con nadie más. Y en esas noches tan oscuras, cuando todo parecía tan difícil, recuerdo que Dios trajo a mi mente el libro de Job, y empecé yo a leer el libro de Job y empecé a recobrar fuerzas. Y hay un versículo en especial allí que dice Job, y aunque deshecha está mi piel, yo sé que en mi carne veré a Dios. Y literalmente yo estaba pasando un momento difícil y mi piel se estaba destruyendo en ese momento. Y cuando empiezo a leer esas palabras, empecé a llenarme de aliento. Dios empezó a alentar mi vida y empecé a levantarme en medio de las circunstancias difíciles. Y vino el proceso de paciencia, porque era tener una herida abierta. Para los que no saben, duré 2 años y medio con una herida abierta en mi vientre y era muy difícil hacer todas las cosas. Incluso el bañarme era todo un reto, porque tenía que tener mucho cuidado, lavarme con aguas especiales, ponerme cremas especiales, gasas diferentes. Tenía que tener todo un protocolo para que no me fuera a infectar y era muy difícil y yo parecía que no iba a salir de esa situación, pero tuve la paciencia para esperar y el día menos pensado, Dios me sanó y cerró esa herida. Ya el médico acá me había dicho, Alicia, no hay nada que hacer, tienes que aprender a vivir con la herida abierta. Me mandaron a la clínica de heridas y me dijeron lo mismo, tienen que aprender a vivir con la herida abierta. Y yo decía, Señor, los médicos dicen que no, pero tú todo lo puedes, Señor. Y empecé a llenarme de más aliento y de más fortaleza. Y
estaba ahí conmigo ayudándome y levantando mis brazos cuando los tiempos eran más difíciles, y me llené de paciencia y el día menos pensado obtuve un milagro y Dios cerró la herida para la gloria y honra de su nombre. Pero tenemos que ser pacientes. Las cosas no van a pasar de un día para otro. Las cosas no van a suceder en el tiempo que usted y yo queramos, sino en el tiempo que Dios tiene dispuesto. Pero nosotros no estamos acostumbrados a ser pacientes. Y entonces ahí es donde vienen todos los problemas, vienen los conflictos, vienen las situaciones de desesperanza y soledad en medio de todo ello. Entonces nosotros vemos a través de la vida de Jairo paciencia. Y dése cuenta, versículo 49 dice: estaba hablando aún, quien hablaba, Jesús, cuando vino una de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y yo creo que una de las cosas que más necesitamos nosotros, los seres humanos, es ser impertinentes delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si no lo vemos hoy, sigamos perseverando y decirle: Señor, si no lo hiciste hoy, sé que lo vas a hacer mañana. Y si no lo hace mañana, Señor, yo creo que va a ser pasado mañana. Pero perseverar en rogar a Dios, perseverar en clamar a Dios, perseverar en estar en su presencia, porque ahí es donde tendremos la respuesta de lo que usted y yo hemos estado orando. Y ahí también vemos el otro tema, que es la fe que él tuvo a pesar de que ya todo estaba consumado, ya la niña se murió. Imagínese usted estar en ese cuadro, que mientras está esperando la respuesta a su hijo muera. Creo que más de uno terminaría acá en crisis. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Los médicos no hicieron, las personas no lo atendieron, las enfermeras no vinieron a tiempo. Estarían en un momento de crisis. Pero él decidió seguir perseverando en la fe. El versículo 50 nos dice que Jesús oyó lo que le habían dicho y dice: no temas, cree solamente y será salva. Y dése cuenta la respuesta que le dio Jesús. Dijo: cree solamente y será salva. No le dijo que iba a ser resucitada, ni que la iba a sanar, ni que la iba a levantar de la cama. Usted se imagina la posición que tenía este hombre de decir: pero a ver, Jesús, te estoy pidiendo sanidad para mi hija, te estoy pidiendo que levantes a mi hija, ya se murió, me vienes a decir que salvación, o sea, como que incoherencia. Y creo que nosotros también estaríamos en esa posición, y muchas veces hemos estado en esa posición realmente, cuando no creemos que Dios quiere hacer cosas diferentes, porque cuando viene la salvación de parte de Dios en nuestras vidas, todo cambia, el panorama es totalmente diferente, pero nosotros no tenemos en cuenta eso, que lo que realmente necesitamos es ser salvos, porque cuando Dios trae salvación a su vida y a la mía, todo cambia espiritualmente, las cosas siguen siendo las mismas. Nosotros no cambiamos de cuerpo, no cambiamos en las cosas que están a nuestro alrededor, pero sí cambia nuestro corazón para ver las cosas de manera diferente. Y allí Jesús le dice que debe creer y que no tenga temor. No le está diciendo temor a Dios, sino de respeto, de miedo, que no tuviera miedo, que no estuviera con esa situación de angustia, porque el creer iba a hacer que su hija fuera salva. Y luego dice aquí: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Dense cuenta que Jesús llevó aparte a los tres que siempre estaban con él, los que estaban viendo las cosas que Dios hacía y que estaban dispuestos a creer en todo lo que el maestro hacía. Pero también se llevó al papá y a la mamá de la niña, no se llevó absolutamente a nadie más, sino a las personas que necesitaban estar allí en ese lugar. Y dice el versículo 52, lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, ¿quién es ese el que está hablando ahí? Jesús. Les dice: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dése cuenta que las personas como responden allí y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Muchas veces Dios dice algo y la gente que está alrededor nos llama locos. Muchas veces Dios habla en su vida y le dice algo
que viene de Él. Y la gente le dice, no, usted está loco, usted está loco. Mucha gente a nosotros nos ha dicho, no, pero es que Omaha es difícil, es una tierra tan árida para que el evangelio crezca, es tan difícil. Y nosotros hemos perseverado hasta el día de hoy. La gente nos dice, no, es que mire, es que de verdad que son duros de servir, son gente que se queja y se queja de la mala doctrina, se quejan de los abusos, se quejan de tantas cosas, pero encuentran un lugar de sana doctrina y también se quejan y están buscando siempre, como decimos en Colombia, el punto negro en la sábana blanca. Tiene más cosas buenas, pero nos enfocamos en un solo detallito. Y yo les digo, ha sido difícil, han sido 8 años de estar perseverando. Y tal vez alrededor dirán, no, pero estos loquitos siguen ahí, y aquí estamos. Este es un sueño que nació del Señor, este es un sueño que nació del corazón de Dios para esta ciudad. Y nosotros seguimos perseverando. Y mucha gente dirá cosas, pero nosotros seguimos creyendo. Empezamos 4 y 3 niños, y ahora son ustedes aquí con nosotros. Y sé que Dios hará cosas más grandes todavía, pero tenemos que perseverar y creer. Así el mundo diga que estamos locos. Para el mundo, el evangelio es locura, pero para los que vamos a Dios, es poder de Dios. Entonces, él fue un hombre que creyó en lo que Jesús le dijo. Él perseveró en creer. Y la fe no es la fe de un día. Porque muchas veces la gente dice, no, yo tengo fe y al otro día, como no pasó, entonces decaemos, ya no queremos seguir, no queremos avanzar, no queremos absolutamente nada. La fe que viene de Dios es esa fe que aunque usted no vea, usted puede creer que va a suceder. Que así usted no vea las cosas, seguimos creyendo, porque la Biblia misma dice que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de todos los demás, porque la gente usualmente camina por vista, lo que puedo hacer, lo que puedo alcanzar, lo que puedo tener con mis manos, pero el evangelio es diferente. El evangelio es por fe y para fe, y eso es lo que nos sostiene a cada uno de nosotros. Y lo último que nos enseña este pasaje a través de la vida de Jairo es que él trajo la presencia de Dios a su casa. Él fue el que tomó la decisión de traer a Jesús a su casa. Y necesitamos realmente varones que sean esforzados y valientes y traigan la presencia de Dios a nuestras casas. Y él, dése cuenta que va con Jesús, pero él lo primero que hace en los primeros versículos que leímos fue que le dijo, Jesús, por favor, ven a mi casa, por favor, ven a mi hogar. Y no solo eso, le rogó que vinieras a la casa de él. Y eso es lo más importante que debe haber hoy día en nuestras casas, que se levanten hombres que realmente tomen la decisión de traer la presencia de Dios a sus hogares. Necesitamos que se levante una sociedad diferente. Y es algo loco, si nosotros lo vamos a ver en blanco y negro, es loco pensar que Jesús debe estar en cada hogar. El mundo nos está diciendo otra cosa. El mundo nos está encegueciendo con todas las nuevas olas y las nuevas tendencias, y el sistema nos está envolviendo. Y estamos adormecidos, hermanos. La iglesia está durmiendo y es tiempo de nosotros despertarnos. Es tiempo que realmente tomemos en serio la palabra del Señor. Es tiempo que dejemos de estar durmiendo y que realmente entendamos que la iglesia tiene una responsabilidad tan grande en estos últimos tiempos. Y muchos dicen, no, esto es loco, hace más de 2000 años están diciendo que Jesús ya va a venir. Pero si vamos a ver las escrituras, realmente estamos en esos tiempos que habla el Evangelio de San Mateo, que habrá guerras y rumores de guerra, que habrá movimientos sísmicos. Y si usted mira, todos los días hay reportes de temblores en muchas partes del mundo, hay tsunamis, hay una cantidad de cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Estamos pasando momentos tan difíciles y nosotros estamos tan dormidos que ni siquiera nos importa ni siquiera nuestra propia vida. No nos importa la vida de nuestra familia, no nos importa los que están alrededor de nosotros, nos importa solamente
el yo, el yo, el yo, el yo y el yo. Y no es un yo ni siquiera centrado en Dios, es un yo centrado en mi ego, en mi orgullo, en la soberbia, en lo que yo puedo hacer. Y es tiempo que usted y yo realmente tomemos el Evangelio de Cristo en serio, que tomemos las cosas con tanta responsabilidad, porque estamos pasando los momentos más difíciles de la historia. Y aunque usted mira a lo largo de los tiempos, siempre se han repetido eventos similares, esto se repite una y otra vez, pero en este momento estamos pasando momentos más difíciles y el cumplimiento de las señales de los últimos tiempos ya están empezando a acercarse, y estamos viendo que en cualquier momento el Señor va a volver por su iglesia. Que no nos encontremos con la triste noticia de que unos se fueron y otros se quedaron, simplemente porque estamos en el letargo de decir: no quiero moverme, no quiero hacerlo. Dios está hablando, Dios necesita que nosotros como iglesia nos movilicemos, que realmente como iglesia nos levantemos y nos despertemos de todos esos dogmas que nos han enceguecido y no nos dejan ver con claridad a Dios. Jairo es un hombre que nos enseña que debemos traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Jairo nos enseña que lo más importante es traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Él se despojó de sí mismo, él se despojó de quién era, de sus títulos, de su abolengo, de su reconocimiento en la sociedad, y entendió que había uno más grande que él, que podía darle una oportunidad diferente. Yo quiero invitarle a usted en esta tarde que realmente reflexionen este mensaje, que realmente salgamos de aquí pensando: ¿vamos a seguir viviendo para mí mismo o voy a vivir realmente para el otro, que es más importante que nosotros, que es Dios? Y quiero invitarle que en esta tarde nos pongamos en pie, y quiero decirle, cualquiera que sea la experiencia o la impresión que usted tenga de su papá, quiero decirle a los hombres que están aquí en esta tarde que Dios los ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para sus hijos. Que no es tarde el poder tomar ese reto de darles una buena oportunidad a sus hijos. Nunca es tarde mientras que tengamos vida y tengamos una oportunidad, porque Jesús puede cambiar su vida, pues Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Tenemos la oportunidad, tenemos el aquí y el ahora para tomar ese reto de vivir de manera diferente. A los que son padres, tienen la responsabilidad de clamar por sus hijos, y a los que van a ser padres, desde ahora los invito a clamar, no solo por esas mujeres que Dios les va a dar, sino por esos hijos que van a tener, que sean hijos que se levanten en el temor de Dios. Quiero invitar a mi esposo para que nos ayude a orar por los padres. Amén. ¿Sabe? Hoy pensamos que era bueno que alguien que no fuese yo trajera el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque, pues, tal vez si usted me escucha a mí decir determinada cosa, iba a ser como, le va a decir: es que eres el pastor. Pero todos nosotros como hombres tenemos responsabilidad delante de Dios por nuestra descendencia, por nuestros hijos. Tenemos responsabilidad delante de Dios por lo que hacemos en nuestra casa. Las personas que han venido conmigo a consejería, matrimonios, de alguna manera se frustran porque le digo: si algo está mal en su casa, la responsabilidad es nuestra, y soberano nuestra los hombres. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dijo a nosotros que nosotros fuéramos los que gobernáramos nuestra casa. Si la mujer tiene problemas, es porque tiene un mal gobierno en casa. Si los hijos tienen problemas, es porque tienen un mal gobierno en casa. La responsabilidad es del hombre, es nuestra. Muchas veces para los hombres no es cómodo escuchar eso, pero desafortunadamente alguien lo tiene que decir, y eso me toca a mí. Si en mi casa está algo mal, ella no es la culpable, mis hijos no son los culpables, el responsable soy yo. ¿Sabe por qué? Porque delante de Dios, Dios me dio a mí el rol para gobernar mi casa. El Señor dice que el varón debe gobernar. Y cuando hay un buen gobierno, ¿qué pasa?
Dice la Biblia que cuando gobierna el justo, el pueblo se goza. Pero cuando hay un mal gobierno, ¿qué pasa? Hay rebelión, hay molestia, hay inconformismo. Y el problema es que el día que vayamos delante del Señor, usted no va a poder esconderse detrás de absolutamente nadie, ni detrás de absolutamente nada. Y yo lo invito a usted, si no conoce mucho la Biblia, a leer ese libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y usted se va a dar cuenta que allí hay una mujer que falló, que desobedeció. Y ella va a decir, fue la serpiente. Y el hombre va a decir, fue la mujer. Pero el hombre fue el que no estuvo pendiente de su esposa. Adán hubiera podido tomar la decisión de no haber tomado el fruto que su esposa le ofreció. Y la historia hubiera sido diferente. Pero él le pareció fácil dejar en manos de la mujer. Y esta sociedad, desafortunadamente, ha querido dejar en manos de la mujer la responsabilidad que es del hombre. Y ahora, ¿sabe qué estamos viviendo? Ahora estamos viviendo un sistema de sociedad en donde el hombre está siendo excluido y borrado de la sociedad. Vemos los movimientos de las feminazis, las mujeres empoderadas, las mujeres autosuficientes y autónomas. Y si no se da cuenta usted, lo que están borrando de la sociedad es la masculinidad. ¿Usted no se ha dado cuenta que ahora hay un concepto de nueva masculinidad? Y ya la masculinidad que conocíamos no es la que se ve hoy día. Porque la nueva masculinidad ya redefine el género y redefine la posición que se tiene. Y un hombre puede ser tan delicado, tan lady como su propia esposa o como su compañera. Un hombre hoy día puede enamorarse no de una mujer, sino se enamora de un ser humano. Puede ser hombre, puede ser mujer. Y si usted se da cuenta, lo que más se está desdibujando en esta sociedad se llama masculinidad y se llama la posición del hombre, porque el enemigo sabe que al quitar al hombre de la posición que Dios le dio, él tiene manejo y dominio de todas las cosas. Los hombres somos los que ponemos el orden en casa. Mamá, son muy lindas, muy especiales, muy hermosas, pero mamá no tiene el balance para levantar a sus hijos. Y mamá muchas veces es permisiva. Y mamá muchas veces le da ganancia a sus hijos porque es que son mis hijos, son mis chinitos, son mis bebés. Y el hombre es el que tiene la responsabilidad delante de Dios de poner la casa en el orden de Dios. Yo se lo digo en mi casa. Mi hijo a la mamá se la baila. La mamá le dice Juan Pablo y él viene y le da, tiene la mamá más hermosa, más preciosa, más mamacita, y se la voltea y ya. Cuando yo le digo algo, él automáticamente para las antenas. ¿Sabe por qué? Porque a mí me puede decir que soy el papá más hermoso, más precioso, más divino, pero le digo, va a hacer lo que le digo que tiene que hacer. Porque Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de imprimir el carácter en los hijos. Papá es el que pone carácter en los hijos. Papá es el que pone la visión y la seguridad en los hijos. Papá es el que pone la disciplina en los hijos. Papá es el que demuestra la integridad en los hijos. Mamá ama, protege, muestra ese amor, la comidita, ¿cierto? Pero nosotros los hombres somos los llamados de parte de Dios a hacer eso. Jairo fue un hombre que salió a buscar la solución para su casa. Su hija estaba muriendo y él fue el que salió a buscar a Jesús, sin importar su cargo en la sinagoga, sin importar su posición social, sin importar absolutamente nada. Y si ustedes ven en el último versículo que leímos, dice que Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y llevó al padre y a quién, y a la madre. La madre, ¿dónde estaba? En la casa. Porque Jairo fue el que salió a buscar la solución para su hija. Usted y yo somos llamados a buscar la solución para nuestros hijos.
Si nuestros hijos se están perdiendo, somos los llamados para clamar delante de Dios, para que Dios toque la vida de sus hijos. Si nuestros hijos no están bien, somos los llamados a traer la solución a casa. Y note algo, Jairo trajo la solución, pero Jesús llamó al padre y a la madre. Porque ya no somos más dos, sino somos uno solo. Nuestra sociedad está tan perdida que tenemos un mito que no es verdad. Madre no hay sino una. Papá puede ser cualquier infeliz. Y yo le digo algo. Mamá es especial, pero papá también. Y yo solo le digo que haga un checklist o una lista de chequeo y mire cómo es usted, que le faltó su papá en la vida. A ver cómo es. Hoy día encontramos hombres que les faltó su papá en la vida, pusilánimes, hombres que no tienen la capacidad de tener realmente lo que es hombría, hombres que les falta de realmente una posición de decisión, hombres que no tienen seguridad, hombres que no tienen hombría, porque papá es quien hace eso en nuestra vida. Pero yo les tengo noticias hoy. Si a ti te faltó tu papá, si a ti te faltó esa figura, hay un Padre eterno que todo lo puede, y ese es nuestro Dios. Y ese es el papá que puede sanar tu masculinidad. Ese es el papá que puede darte la visión que te ha faltado. Ese es el papá que puede reparar en ti las ausencias que no recibiste de papá. Ese Dios tiene el poder para darte visión. Ese Dios tiene el poder para marcar las pautas en tu vida. Ese Dios tiene el poder para establecerte en tu masculinidad y en tu hombría. Ese Dios tiene el poder para mantener en ti el orden. Y ese Dios es el que tiene el poder para transformarlo absolutamente todo. Dios tiene la capacidad de restaurar lo que está dañado. Dios tiene el poder para cambiar lo que está torcido. Así es que no tenemos excusa delante de Dios. Y si tú tienes hijos, varón que me escuchas hoy, y ellos no están por un camino por el que tú estés de acuerdo, el único responsable eres tú. Porque delante de Dios, Dios te va a demandar a esos hijos. La Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza para la mamá y afrenta para el papá. El hijo consentido avergüenza a la mamá porque no se comporta de acuerdo a cómo debe hacerlo. Y es afrenta. Mire que para la mamá es vergüenza, pero para el papá es afrenta, porque ese hijo se levanta en contra de la autoridad. Dios tiene poder para cambiarlo todo. Y creo que no es casualidad que estés en esta tarde en este lugar o que nos estés viendo a través de las redes sociales. Pero yo solo quiero decirte algo. Yo me he propuesto como padre de familia y como pastor que entre el mundo más se desdibuje en los principios, yo voy a ser más conservador. Yo tengo un hijo adolescente, 14 años, ustedes lo conocen, Juan Pablo. ¿Y sabe por qué ese niño no se sale de orden? Porque él tiene un papá 24/7. Y él no me puede decir a mí que yo le he faltado en nada. Y cuando ha tratado de hacerlo, ¿cierto? Yo me levanto con mi frente en alto y le digo: tú de mí no has visto un mal ejemplo, tú de mí no has visto un viejo mentiroso, tú de mí no has visto un hombre irresponsable, tú de mí no has visto un hombre descuidado, tú de mí no has visto un hombre que te ha dejado solo en tus situaciones, tú no has visto de mí un hombre que no te dé la mano, tú no has visto un hombre que no te forme y te dé la disciplina correspondiente, tú no has visto un hombre que no direccione y ponga la visión correcta. Así es que perdóname, pero tú no tienes excusa. Y perdóname, yo te llamo al orden. ¿Y sabe qué termina haciendo? Llorando y diciendo: papá, tú eres el mejor papá del mundo y yo te pido perdón. Y si ustedes nos conocen, los que nos conocen un poquito más, Juan Pablo está encima siempre ¿de quién? ¿De la mamá? Del papá. ¿Del papá, sí o no? Y yo le digo: Juan Pablo, ¿usted por qué me quiere a mí tanto? Me dice: papá, porque tú eres mi pastor, porque tú eres mi guía, porque tú eres el hombre de la casa, porque tú me has enseñado a mí que es ser hombre.
Los hijos aman la disciplina. Los hijos aman el cuidado. Pero ¿sabe cómo lo aman? Cuando tú y yo, varón, somos ejemplo para ellos. ¿Sabe qué dice mi hijo? Cuando a veces estoy cansado y viene a molestarme, me dice lo siguiente: el día que tú le pediste un hijo a Dios, te moriste para tus propios deseos y ahora tú vives para mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Identidad. Él sabe a qué tiene derecho. Y yo le digo, ok, pero el día que él falla sus deberes o a sus responsabilidades, y entonces yo también me paro. Y le digo, ¿sabes qué, hijo? El día que tú viniste a esta casa, viniste a este mundo, y Dios te dio este papá, tu responsabilidad es estar bajo las normas de esta casa, cumplir con los deberes que para ti están trazados. Y tú nos debes honra a tu mamá y a mí. Ser papá no es de un día, ser papá no es de un ratico, ser papá no es aparecer cuando los hijos están grandes. Ser papá es una labor de todos los días. Ser papá es negarnos a nosotros mismos para vivir por otros. Esposa e hijos. Si usted quiere vivir para usted solo, sea soltero, no tenga hijos, viva para usted. Pero si usted quiere mujer, como dicen en mi país, el que quiere casa, quiere costalito para la plaza también. ¿Qué quiere decir eso? El que quiere mujer, quiere un lugar donde vivir con ella y tiene también que tener una provisión que dar. Nosotros los hombres somos los llamados a eso. Y el mundo puede estar todo lo moderno que usted quiera, pero la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el cumplimiento de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, el carácter de los hombres de este tiempo. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra en Mateo 24, lo que estamos viendo que está pasando en este mundo. Y yo le digo algo, usted el día que comparezca delante de Dios puede salir con todas sus excusas, pero ¿sabe qué le digo? El haber escuchado este mensaje, si usted hubiera estado en piloto automático, el haber escuchado este mensaje, esta palabra y esto hoy, ya le quita a usted la ignorancia o la excusa de que usted no sabía. Porque Dios entonces, el día que usted le salga con eso, le va a decir, sí, ¿se acuerda de la señora esa nanita bajita que le puse yo allá que habló de un Jairo? Y después el esposo gordito salió, subió y remató diciéndole que era su responsabilidad. Usted va a decir, ay, sí. Bueno, por eso tiene excusa. Amén. Así es que yo le invito a cada papá en este lugar, ahí donde está, que cada una de las personas que no tiene a su papá aquí o que no tiene su padre en este lugar, que pueda, si tiene a su esposa, que su esposa se acerque y ore por usted. Usted, esposita, va a orar por su varón, por su esposo. Y cada uno de los papás que está aquí, acérquense a César. Jenny, tú vas a orar por Oscar. Katy, tú vas a orar por tu esposo. Virgen o Emily va a orar por Benito. Por Ave Papá, por Javier también, por favor, acérquense a Javier alguno y vamos a orar por Osman también. Así es que Carlos, y deja ya, ahí está, pero don Gonzalo, te toca orar por Osman, por don Gonzalo, usted vaya a orar por ellos. Eso, bien, ahí te vi bien. Vamos a orar por cada papá. Isabela, ora por Javier, ora tú por Javier. Carlos, ora por César. Vamos a orar por cada papá, Virgen o Emily, vamos a orar por Benito. Cada papá vamos a orar hoy. Y vamos a decirle al Señor, Señor, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios bueno. Juan Pablo, ven y tú oras por mí. Si quieres, si no, pues no hay problema. Mira cómo camina, le digo, camine derecho. Mi papá era militar, mi papá le enseñaba a caminar. Mi papá siempre decía, usted puede ser como sea, pero usted siempre tiene que caminar derecho.
bendice a cada hombre, a cada persona, a cada padre que hay aquí. Y yo quiero pedirte a ti que tú digas una oración por cada papá y por mi vida. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por este día de los padres que nos da, Señor. Y gracias por la vida de cada papá que está aquí, Señor. Por la vida de Osman, de Gonzalo, Señor, de Grant, de tu papá, de Javier, de César, Señor. De Melvin, Señor, de Oscar, Dios, de Benito, Dios. Dios, tú conoces el corazón de cada uno de nuestros papás acá. Mi papá, Señor, te pedimos por cada una de las vidas de nuestros papás, Señor. Que puedan estar mucho tiempo con nosotros, Señor, y que tú nos los des por mucho tiempo y que podamos disfrutarlos. Y gracias por esas figuras paternales que nos has dado, Señor, y ese amor que tú nos muestras a través de ellos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, y ayuda a cada uno de sus papás por sus dificultades, Señor. Ayuda a Osman, a Gonzalo, Señor, a Belito, Señor, a Grant, a Javier, a César, Dios, a Melvin, Señor. Dios, ayuda a Oscar y a Benito, Señor. Dios, tú conoces el corazón de ellos, Señor. Tú conoces las situaciones que pueden estar pasando, Señor. Por Jaime, Señor, tú los conoces, Dios. Tú conoces sus corazones, Señor, sus situaciones y con los problemas que ellos pueden lidiar, Señor. Pero gracias por esas personas que tú has puesto en la vida de cada uno de nosotros para que sean nuestros papás, Dios. También te pido por la vida de mi papá, Dios, que tú lo ayudes, Señor, que gracias por ese ejemplo que me has dado, porque tú me dices, Señor, y que podamos estar con el papá y que él esté conmigo por mucho tiempo. Y gracias por ese ejemplo y este hombre tan maravilloso que tú me dices, Señor, y que pueda ser agradecido por eso, Señor. Que cada uno de nuestros papás, Señor, podamos ser agradecidos por ellos, Dios. Y que podamos ver el amor de tu Dios Padre a través de ellos, Señor, y que podamos entender que realmente, Señor, tú eres nuestro papá y que tú nos amas, Señor, igual que nos aman nuestros papás, Dios. Que podamos ser agradecidos y que no los tomemos a nuestros papás ya por sentados, Señor, sino ser agradecidos y tener buenas actitudes con ellos, Señor. Y que ellos, Dios, tú les des las fuerzas y las motivaciones y todo eso para ser buenos papás, Señor, y estar ahí y ser buenos ejemplos, Dios. Te damos gracias por este día de los padres, Señor, y cada una de las vidas y cada una de las personas que están acá, Señor. Estamos por un papá, Señor, estamos por un padre, y ese padre eres tú, Señor, y nuestros padres de la tierra, Señor. Y Dios, te damos gracias por este día, Señor. Guárdanos, ayúdanos a seguir diciendo, Señor. Ayúdanos esta semana, Señor. Que podamos estar bien, Dios, danos las fuerzas y que ojalá nos podamos ver aquí el próximo domingo si es el cumpleaños. Gracias por la vida de cada uno de los papás, Señor, y que podamos estar bien, celebrar este día, Señor, pero no solo por la celebración del mundo, Señor, sino por la celebración de ti, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los papás que están aquí, Señor, y por los grandes hombres maravillosos que tú nos pusiste para que seamos unas personas maravillosas, Dios. Guárdanos, ayúdanos y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos orando. Este es el clamor de un hijo. Y ahora yo quiero pedir el clamor de una madre. Solita, vienes por favor y oras por los papás. Es el clamor de un hijo por cada hombre de este lugar. Pero ahora, una madre, una mujer de oración, va a hacer una oración por cada uno de nosotros, precisamente como padres. Así es que no se le despegue al papá que tiene al lado. Padre, primeramente queremos darte gracias, Dios, por la oportunidad que hemos tenido, Dios, de glorificar, de exaltar tu nombre, Señor. Pero de igual manera, Señor, queremos agradecerte por cada padre representado aquí en verdad y vida, Dios. Y hoy queremos pedirte, Padre, yo quiero pedirte primeramente por el pastor, Señor. Yo te pido que cada día lo ayudes. Gracias por ese padre que es, Señor. Gracias, Señor, por ese hijo que está levantando, Padre. Yo te pido que cada día lo sostenga, que cada día le dé sabiduría, que cada día lo sostenga, lo levante, Señor, le infundas aliento para estar ahí por su esposa, por su hijo, Señor, y por toda su familia, Padre. Bendícelo, ayúdalo, Dios. Ayúdalo cada día, levántalo, sostén sus brazos, Señor, en esos momentos difíciles, Padre. Que así, Padre, como le ha dado sabiduría hasta el día de hoy, le siga dando, lo siga sosteniendo, lo sigas levantando, Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor. Lo bendecimos hoy en este día, Padre. Te pedimos que cada día lo ayudes, que cada día lo fortalezcas y que cada día le des sabiduría, esa sabiduría de lo alto, Señor. Yo te doy gracias por su vida, Padre, por su familia. Así también te quiero pedir por la vida de Osman, Señor. Padre, yo te pido que lo bendigas, que lo ayudes, que lo sostengas, que lo levantes, Señor. Por la vida de don Gonzalo, Padre, ayúdalo cada día, Dios. Tú lo has traído con un propósito, Señor. Yo te pido que bendigas sus vidas por la vida de Jaime, Señor. Señor, bendice sus vidas, ayúdalos, Padre de gloria.
Javier también, Señor. Yo sé que lo has traído con un propósito, Señor. Yo sé que tú tienes propósitos en su vida, Señor, y por cada padre, Padre, que esa palabra, que puedan ser varones que se levanten, Señor, así como Jairo, varones que puedan traer esa presencia a sus casas, Padre, que al que ya te conoce te siga revelando, Señor, que al que no te conoce tú puedas arrancar vendas de sus ojos, Dios. Hoy bendecimos cada padre, bendecimos cada familia representada, Padre. Y a los que no tenemos un Padre, Señor, tenemos un Padre que eres tú, Señor. Que eres el que nos consuela y eres el que nos infunde aliento, Padre. Pero a los que tienen su Padre, que puedan valorarlo y puedan atesorarlo cada día, Dios. Y que como esposas, Señor, podamos valorar y agradecer a esos esposos, Señor, que nos ha dado. Esos esposos que traen ese sustento a nuestras casas, Señor. Porque nosotros somos ayudas idóneas, pero ellos son, Señor. Ellos son esos sacerdotes que se levantan, Señor, para traer ese sustento a casa. Yo te pido que bendigas cada uno. Bendice cada familia representada en este lugar, Señor. Padre, que todo lo que rodean sea bendecido conforme a tu voluntad, Dios. Hoy te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Hoy te damos gracias por cada hijo también. Gracias por nuestros hijos, Dios. Gracias por esos esposos que están ahí, Señor, para levantar los brazos de nuestros hijos, Dios. Hoy queremos darte gracias también por la vida de Martín, Dios. Te pido por la vida de Martín, Señor, que nos sigas sosteniendo, que nos sigas levantando. Que para que cada padre, Dios, pueda ser ejemplo para sus hijos, Señor. Que cada padre se pueda levantar como Jairo, Dios. Que pueda traer esa presencia, que esa palabra y la hablaba cada vida, cada corazón, Señor. Que cuando salgamos de este lugar, cada padre vaya reflexionando en esa palabra. Y que quiera decir, yo quiero tener lo que Jairo tenía. Y que se lo pueda pedir a Dios por él. Él es quien lo puede dar. Hoy te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Y por cada padre de familia que hoy no estuvo presente en este lugar, Señor, te pedimos que ahí donde estás nos bendiga, Señor, que pongas en ellos el querer como el hacer. A los que se quedaron en casa, hoy los bendecimos y te decimos, Dios, sé suficiente sobre sus vidas. Hoy te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Y por la oportunidad que tuvimos hoy de estar en este lugar. Porque hoy nos dices el regalo de la vida, hoy nos levantamos porque a ti te plació, Señor. Así es. Y por eso hoy, como primer día de esta semana, nos hemos reunido primeramente para honrarte, para glorificarte y para decirte, Padre, no hay nadie como tú ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni en ningún otro lugar. Hoy estamos con un corazón agradecido, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Hoy te bendecimos y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Y ahora voy a orar yo, como pastor, sobre cada papá, sobre cada vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú eres quien nos enseña a través de tu palabra a poder ser los hombres que tú, Señor, has creado y formado para hacer parte de las familias, Señor, para tener esos hijos bajo el cuidado, bajo la visión y bajo la dirección de tu palabra. Hoy yo te pido por cada padre aquí presente, Señor, aún por los que no están, por Jonathan, Dios, ayúdanos, sé tú propicio a él, Señor. Trae claridad a su vida y a su espíritu. Sé tú obrando, Señor, sobre cada padre, sobre el refugio, Señor, sobre José. Sé tú extendiendo tu mano de manera especial y sobre cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Dios. Ayúdanos conforme a tu plan y propósito eterno. Enséñanos, Señor, a vivir sobre la vida de Fernando, Dios. Glorifícate tú de manera especial. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, glorificándote y pidiéndote que a través de tu Santo Espíritu podamos entender la responsabilidad, pero también el privilegio que nos das de ser padres. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por extendernos la vida y por darnos la oportunidad, Señor, de poder enmendar lo que hemos hecho mal.
de poder corregir aquellos errores que hemos cometido, Señor. Hoy reconocemos delante de ti, Padre eterno, que tú eres quien nos enseña a ser papás, que tú eres quien nos da la dirección y nos da la sabiduría para poder ser esos padres que siembran en sus hijos la dirección correcta, que siembran la visión correcta, que siembran el carácter correcto, que traen la corrección a tiempo, Señor. Nosotros somos los llamados de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, a cumplir con esta labor. Ayúdanos a cumplir con este rol, Señor, y que podamos ser y cumplir. Y que el día que vayamos delante de tu presencia podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: he terminado la buena carrera, he terminado la buena batalla. Señor, los hijos que me diste, ninguno se ha perdido, sino que aquí están, Señor. Que podamos venir delante de tu presencia, Señor, confiados, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, extiende la mano sobre cada padre de este lugar, sobre la vida de Jaime, sobre la vida de Gonzalo, sobre la vida de Osman, sobre la vida de Gran, Señor, sobre la vida de Javier, sobre la vida de César, sobre la vida de Benito, Señor, sobre la vida de Martín, sobre la vida, Señor, de Oscar, sobre la vida de Melvin, Dios eterno. Que tú seas propicio sobre cada padre, Señor, sobre cada hombre aquí representado, y los que aún no son padres, Señor, que desde ahora puedan tomar, Señor, la claridad y la responsabilidad delante de ti, Señor, para que el día que sean padres puedan ser esos padres que gobiernan bien su casa y que edifican a su familia con la sabiduría de tu palabra. Señor, guárdanos, cuídanos y llévanos con bien, Señor, a cada uno de nosotros, y que en este día podamos gozarnos diciéndote a ti, Señor, que tú eres el Rey de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo bendigo a cada papá, yo bendigo a cada hombre que está en este lugar, y vamos a cantar esta canción que